Hola a todos. ¿Se han preguntado por qué STEAM es tan importante en el sector educativo? Pues en este video les vamos a explicar el por qué STEAM es tan importante aplicarlo a la hora de conocer algún tema en especial. En este video exploraremos dos enfoques que se dan la mano, STEAM y ABP, aprendizaje basado en proyectos. Hoy en día los estudiantes necesitan motivación para aprender un tema nuevo. Por ejemplo, si quieren aprender sobre la naturaleza, ¿qué más importante que aprenderlo con STEAM? ¿Pero qué es STEAM? STEAM es la interdisciplinaridad que incluye artes, matemáticas, tecnología, ingeniería y ciencias. En este video miraremos cómo el estudiante puede aprender significativamente proyectos y conocimientos que suceden en su entorno. Además que promueve la resolución de problemas y el trabajo en equipo. Y lo más importante, ayudar al niño a despertar su curiosidad. En este recurso interactivo, en el cual se propone fomentar la innovación y la creatividad, se proponen estos dos enfoques, siendo la metodología el aprendizaje basado en proyectos y el modelo STEAM, que es el que se encarga de preparar a los estudiantes para los desafíos a futuros o actuales. Esto va muy de la mano con las habilidades que plantea la UNESCO en el siglo XXI. Hola, yo te voy a hablar un poco sobre qué es STEAM. STEAM es ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas, en donde se fomenta la creatividad. Va muy de la mano con el trabajo colaborativo, en donde se implementan conocimientos de manera práctica. O sea, ¿todo es de manera práctica? Sí. En donde también se evidencia de la misma manera una problemática identificada y se da solución a esta. ¿Cómo se hace eso? Con un pensamiento muy creativo, en donde se dan soluciones y se desarrollan habilidades de autogestión, pensamiento crítico, interpersonales, como la cooperación y comunicación. Como un nuevo punto, por aquí te voy a dejar un ejemplo. Acompáñame a realizar el señor cara de pasto con mis estudiantes. Iniciamos agregando semillas de alpiste en una media velada. Luego ponemos disco o acérril encima de las semillas. El trabajo en equipo es fundamental. Seguimos dándole forma a la cabeza y luego con cauchos hacemos la nariz y las orejas. Luego le ponemos los ojitos movibles. Decoramos el nombre. Lo regamos con un atomizador. Y así nos quedó like. Debemos tener en cuenta que STEAM es un modelo el cual está caracterizado por ser aplicado por medio de la metodología ABP. A continuación te presentamos la metodología ABP, aprendizaje basado en proyectos. ¿Qué es el ABP? Es un aprendizaje basado en proyectos en el cual el docente es el encargado de brindarle a los estudiantes los recursos necesarios para que ellos construyan su propio aprendizaje. A través de la realización de un proyecto, dentro de estos recursos se encuentran 8 elementos o aspectos claves para poder llevarlo a cabo. Bueno, ahora presentaremos lo que son los 8 aspectos claves que debe tener un proyecto. Primero, contenido significativo. En este punto se verifica que el docente plantee diferentes contenidos y actividades de aprendizaje significativo para el estudiante, que busca también acercarlo a una realidad. Segundo, necesidad de saber. En este punto se puede realizar lo que es una actividad de apertura en donde los estudiantes planteen diferentes preguntas hacia el docente. Tercero, una pregunta que dirija a la investigación. Allí en este punto se puede plantear lo que sería la gran pregunta, la cual sus respuestas deben estar centradas en el punto principal, que es el tema de la investigación. Voz y voto para los alumnos. Como cuarto punto, en este se busca incentivar lo que es la autonomía, la responsabilidad y la capacidad de elección. Quinto punto, competencias del siglo XXI. En este punto se habla más de cooperación que de trabajo en equipo. La cooperación busca desarrollar diferentes herramientas y habilidades como pensamiento crítico, comunicación asertiva y afectiva y el uso de tecnologías. Séptimo punto, evaluación, retroalimentación y revisión. El docente debe hacer una constante supervisión de los elementos que van a ser aplicados en el proyecto, como borradores, planeaciones y todos esos tipos de elementos. Último punto, que es la presentación del producto final a una audiencia. En este punto se busca que no solamente sea presentado ante un docente, sino que también realizar el ejercicio
frente a diferentes audiencias como lo son los familiares, amigos, padres de familia, en el cual el estudiante experimente otro tipo de exposición para que éste también reconozca lo que es su mérito propio en cuanto a reconocimiento del esfuerzo en el proyecto. Bueno, se han presentado hasta ahora los 8 aspectos clave que se deben tener en cuenta en la realización de un proyecto STEAM. Sin embargo, a sabiendas de que STEAM maneja una metodología ABP, se debe tener en cuenta que ABP también tiene unas fases, unas 3 respectivas fases para realizar sus proyectos. Vamos a verlas. Para la primera fase se tienen entonces las actividades del inicio del proyecto, en las que, por ejemplo, se deben planear los objetivos, los retos, cuáles son los recursos que necesitamos, cómo vamos a evaluar, tener una planificación en general del proyecto. En la segunda fase, pues ya se tienen en cuenta son las actividades del desarrollo del proyecto como tal. Para eso se tienen en cuenta la implementación, qué vamos a hacer, cómo lo aplicamos, cómo lo vamos a desarrollar, cómo es ese cuerpo de todo el proyecto, qué investigación estamos haciendo, cómo estamos formando ese producto final, además de un respectivo seguimiento de lo estamos haciendo bien. Es como realizar una autoevaluación mientras estamos en el desarrollo del proyecto. Y ya pues en la última y tercera fase, que son las actividades de finalización del proyecto, en la que se da el cierre del proyecto, se habría estipulado una fecha de cierre del proyecto, se hace el respectivo registro, o sea, tienen que haber evidencias de que se realizó el proyecto, quiénes colaboraron, cómo se hizo, qué se investigó, además de la difusión, que corresponde a la socialización del proyecto, qué fue lo que aprendimos, cómo lo hicimos y a dónde llegamos. Y ahora, ¿cómo podemos relacionar los 8 aspectos clave de los proyectos STEAM con las fases del ABP? Vamos a ver. En realidad es muy sencillo. Todos los elementos, los 8 elementos que vimos, son aspectos claves para el correcto desarrollo de las fases que conllevan a la realización de los proyectos STEAM. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, para cada fase hay al menos 2 o 3 elementos que son fundamentales. Por ejemplo, para la primera fase relacionada con las actividades del inicio del proyecto, no solamente estamos hablando de los objetivos y de los recursos, de lo que ya habíamos hablado, sino también de que se tenga en cuenta un contenido de interés de los estudiantes, que haya el arte de la mayéutica, de que los niños sientan esa necesidad de saber y que por lo menos haya una pregunta que guíe todo el proyecto. Para la segunda fase, que son las actividades del desarrollo del proyecto, donde vemos la implementación, el seguimiento, pues es importante que más que todo se le dé como esa libertad a los niños de que exploten su creatividad, su imaginación, que como dice acá tengan voz y voto, que se desarrollen con ellas las competencias del siglo XXI. ¿Qué quiere decir? Que sean analíticos, críticos, que tengan esa habilidad de investigación. Además de que esta misma investigación les lleva a innovación, es decir, que traten de ser lo más originales y creativos posible. Y ya en la tercera fase, relacionada con la finalización del proyecto, se tiene en cuenta entonces la evaluación, la retroalimentación, la difusión, como dice acá, la presentación de un producto final ante una audiencia. ¿Con qué fin? De verificar cuál ha sido el aprendizaje de los niños en la realización de ese proyecto, además de compartirlo con los demás, de manera en que sea un aprendizaje mutuo en la que todos aprenden del proyecto o del producto que han logrado todos. Presentamos esta frase del autor Benjamin Franklin, el cual nos dice: dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo, sobre la cual podemos reflexionar sobre el tipo de aprendizaje que debemos aplicar en los estudiantes. Vemos que lo que es el aprendizaje basado en proyectos se enfoca en involucrar a los estudiantes para que así obtengan un aprendizaje significativo, lo cual es lo que nos recalca este autor en esta frase.